Fondo Monetario Internacional publicó hace unos días su informe de las perspectivas de la economía mundial y señaló que el crecimiento de la economía a nivel global pues era sostenido pero lento. Y entró luego a presentar lo que son los datos para América Latina y el Caribe en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales. Y señaló ahí en esa lista pues que República Dominicana se encuentra pues encabezando los países en materia de crecimiento proyectado para el año 2024 con 5.4%. Luego estaría países como Venezuela, Costa Rica con 4%, Paraguay 3.8%, Uruguay 3.7% y así sucesivamente. Entrando más específico en Centroamérica, pues tendría ritmo de crecimiento, como le señalé, Costa Rica con 4%, El Salvador 3%, Guatemala 3.5%, Honduras 3.6%, Nicaragua 3.5%, Panamá, que ha sido con República Dominicana el país que durante 20 años ha tenido el mayor ritmo de crecimiento de su economía, pues Panamá lo que crecería en el año 2024 es 2.5%. Claro, viene de haber crecido en el 22 10.8% y en el 23 7.3%. República Dominicana vendría de haber crecido 2.4% en el año 2023, crecería en el año 2024, crecería 5.4%. Ahora, la pregunta que me hacen, y esto lo comenté brevemente en Consulta Económica, y hoy quiero expandir un poquito más de algunos factores que van a influir sobre el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. La pregunta que me hacen, ¿es posible alcanzar esa tasa de crecimiento del PIB de 5.4% este año 2024, tal como está proyectando, como está estimando el Fondo Monetario Internacional? Y mira, cuando uno ve las estadísticas, desde el 2007 hasta el año 2023, que son datos que presenta el Banco Central con una base de cálculo nueva y que nos permite la comparabilidad muy fácilmente de la evolución del Producto Interno Bruto de la economía dominicana. Cuando uno analiza del 2007 al 2023 lo que es la variación del Producto Interno Bruto, vemos que de las 16 variaciones interanuales a diciembre, se puede identificar 6 ocasiones en las cuales se alcanzó una tasa de 5.4 o más de crecimiento, 5.4 o más. Por encima del 5 hubo 7 ocasiones, pero por encima del 5.4, 6 ocasiones. Es decir, que, y uno lo ve en la del década del 10, es decir, del 2010 al 2019, ahí se encuentran, por encima del 5.4, se encuentran 5 ocasiones y por encima del 5%, 6 ocasiones en ese periodo. Es decir, que esa fue una muy buena década. El nivel prepandémico de crecimiento de la economía dominicana definitivamente fue por encima del 5%, que es digamos, la tasa de crecimiento potencial o tendencial de largo plazo de la economía dominicana. Es decir, ¿puede crecer República Dominicana ese 5.4%? Sí, puede crecer. Ahora, la probabilidad de que ese evento ocurra es baja. Y aquí es que hay que analizar los factores. O sea, ya podemos decir, sí, ¿ha ocurrido en el pasado? Sí, que hemos crecido por encima de 5.4, casi un 40% de las veces del 2007 al 2023. Casi el 40% de las veces se ha logrado por encima del 5.4, es decir, es posible. Pero la probabilidad actual va a ser muchísimo menor que la que se observó en el pasado. Entonces, ¿por qué? Bueno, en primer lugar vamos a ir descomponiendo. Para poder tener ese ritmo de crecimiento del 5.4, tiene que tener un muy buen desempeño el sector construcción, que representa y tiene un peso en la economía del 14.7%. El sector construcción es el sector más importante de la economía dominicana, 14.7%. Luego, el comercio. El comercio le tiene que ir muy bien, 10.6% le tiene que ir muy bien al comercio porque tiene un peso de 10.6%. Manufactura, al igual que el comercio, 10.6% también tiene de peso. Es decir, que le tiene que ir bien a la manufactura. El transporte y comunicaciones, 8.3%. Y hoteles, bares y restaurantes, que le decimos el turismo, 6.9%. En resumen, esas actividades representan el 51.1% del Producto Interno Bruto. Es decir,
Como le vaya a esas actividades, le va a ir al resto del país, le va a ir al resto del Producto Interno Bruto, le va a ir a la economía dominicana. Si a esas actividades le va bien, a la economía en su conjunto le va bien. Entonces, dada la importancia que tiene la construcción, recuerden el efecto multiplicador de la construcción que se expresa a lo largo de toda la economía, obviamente que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, dada la importancia de la construcción en la economía dominicana, ¿qué podemos señalar con relación a esto? Miren, para poder tener un crecimiento del 5.4%, se requiere que el sector construcción crezca por lo menos 8%. Es decir, una condición necesaria, no es suficiente, pero una condición necesaria para usted poder alcanzar un 5.4% de crecimiento del Producto Interno Bruto es que el sector construcción crezca 8%. Oigan bien lo que le estoy diciendo. ¿Esto qué significa? Que se requiere que el sector construcción él solito explique el 22% de ese crecimiento del 5.4%. Es decir, que si tú tomas ese 14.7% de lo que es el peso que tiene el sector construcción en el Producto Interno Bruto y lo multiplica por un 8%, le va a dar ese aporte que se necesitaría del sector construcción de él solo, de esa sola actividad en la economía para alcanzar un 5.4%, el 22% que lo explica el sector construcción. Ahora, la gran pregunta es, para que el sector construcción crezca por encima del 8%, ¿qué se necesita? Que se combine la inversión pública de una forma acelerada con una inversión privada también que crezca de manera acelerada. Y para que crezca la inversión privada se necesita, y aquí hay que subrayar, una política monetaria flexible que permita un aumento del crédito hacia el sector privado a tasa de interés baja, como sucedió en la segunda parte del año pasado. Recuerden que el año pasado, en la primera parte del año, el sector construcción tuvo un comportamiento negativo, principalmente en esos primeros 3 meses. Fue un desastre el sector construcción. Y la economía en el primer semestre del año pasado, lo que creció fue 1.2%. 1.2% fue que creció la economía dominicana. ¿Por qué? Porque el sector construcción estuvo en el suelo. Claro, también estuvo mal el sector comercio, también estuvo mal el sector manufactura, también estuvo mal el sector manufactura de zona franca. Es decir, que varios sectores importantes de la economía dominicana registraron variaciones negativas o muy bajitas y eso hizo que apenas creciera 1.2%. Fíjense que el sector turismo estaba creciendo por encima del 10% y la economía lo que estaba creciendo 1.2%. Ahora, cuando cambia la postura monetaria, que es en la reunión de política de mayo del año 2023, cuando el Banco Central llega a tener ya el control de la inflación, que la coloca dentro del rango meta que va del 3 al 5%, en ese momento el Banco Central decide hacer el cambio de política monetaria. Cambia la postura de política monetaria y comienza a partir de junio a inyectar liquidez. Coloca entre junio y diciembre 190,000 millones de pesos a una tasa de interés no mayor, para otorgar préstamos a una tasa de interés no mayor del 9%. Eso hace que el sector construcción comience a tener un excelente dinamismo que termine el año en diciembre, ese mes de diciembre, el sector construcción creciendo 9.7%. El sector construcción creció 9.7% en diciembre. Ahora, en todo el año, la expansión del sector construcción completo fue solamente 2.1%. Por eso es que cuando uno analiza el comportamiento de todo el año del 23 con relación al Producto Interno Bruto y ver, tomando en consideración el tremendo aporte y dinamismo del sector turismo, apenas creció el PIB en 2.4%. Eso es menos de la mitad del potencial, 2.4%. Es decir, que el año pasado se vio claramente que debido a que el sector construcción solamente creció 2.1%, la economía creció 2.4%. Entonces, para poder crecer, oigan bien, 5.4%, tiene que crecer el sector construcción de la República Dominicana en una magnitud muchísimo mayor, que debe ser, ¿cuánto? 8%. Entonces, ¿qué podemos decir en los primeros meses del año 2024? Vamos a comenzar por ahí. Se registra un crecimiento promedio en los 2 primeros meses de 5.4%. Claro, construcción está de una forma tremenda expandiéndose. Comercio también se está recuperando. Manufactura y hoteles, varios restaurantes también han tenido un buen ritmo. Específicamente en el sector construcción, ¿qué se puede decir? Creció en promedio de enero y febrero 8.3%. Recuerden lo que le acabo de decir,
que para crecer durante todo el año por encima del 5.4%, se necesita que el sector construcción crezca por encima del 8%. Enero, febrero, promedio 5.4%. Y el sector construcción, ¿cuánto creció en promedio? 8.3%. O sea que fíjense cómo están siendo validados por los datos de enero, febrero. Ahora, la pregunta clave que hay que hacerse acá y que hay que responder es, ¿podrá expandirse la construcción por encima de 8% durante el resto del año? Y aquí, para poder responder eso, tenemos que analizar en detalle la política monetaria. Recuerden, se expandió el sector construcción en la segunda parte del año pasado. ¿Por qué? Por la fuerte inyección de liquidez del Banco Central a bajas tasas de interés. ¿Podrá hacer eso nuevamente el Banco Central? Y la respuesta a eso va a depender de qué, de lo que suceda con la política monetaria en los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque la política monetaria de la República Dominicana está condicionada a la que ejecute la Reserva Federal. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que ha señalado que no piensa reducir su tasa de interés de referencia hasta que tenga la certeza, la seguridad de que efectivamente la tasa de inflación se está moviendo hacia el 2%. Lamentablemente, lo que hemos observado a marzo es que la tasa de inflación en los Estados Unidos, calculada como la variación del interanual de lo que es el índice de precio del consumidor, a marzo está en 3.5%, todavía muy lejos del 2% que tiene como meta el Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, como está muy lejos, eso ya hace que no sea en junio que se piense reducir la tasa de interés. No será en julio que se va a reducir la tasa de interés. Será en septiembre muy probablemente que comience a reducirse. Sí, puede ser en septiembre, siempre y cuando baje la tasa de inflación de aquí a allá. De lo contrario, pudiera ser en noviembre, pudiera ser en diciembre o pudiera no ser este año. Es decir, que se mantenga la tasa en 7%. Ahora, si baja en septiembre, por ejemplo, ¿cuánto va a bajar? Originalmente se pensaba que iba a bajar hasta en 6 ocasiones en este año 2024. Pero lo que va a bajar ahora, muy probablemente sea en 2 ocasiones de 25 puntos básicos, es decir, en 0.5 puntos porcentuales. Es decir, que la tasa se quedaría en Estados Unidos en el rango que va de 4.75 a 5%. Pero fíjense una cosa, puede, si por ejemplo solo baja en 50 puntos básicos o si no baja la tasa, ¿podría el Banco Central de la República Dominicana bajar su tasa de interés unilateralmente, su tasa de interés de referencia? No. ¿Por qué? Porque ahora mismo la diferencia entre la tasa de interés de referencia del Banco Central, que es 7%, y la de la Reserva Federal, que está en el rango de 5.25 a 5.5, es solamente de 1.7 puntos porcentuales. Históricamente esa diferencia es de 4.5 puntos porcentuales porque refleja la expectativa de depreciación del peso frente al dólar. Usted no puede tener una diferencia entre tasa de pesos y dólares menor a la tasa esperada de depreciación del peso frente al dólar. En consecuencia, eso que tenemos hoy día de 1.7 de diferencia está por debajo de la expectativa de depreciación del peso dominicano. Por tanto, es poco probable, oigan bien, por no decir cero probabilidad, pero es poco probable que las autoridades monetarias nacionales, el Banco Central de la República Dominicana, decida reducir la tasa de interés de referencia o apruebe un aumento de liquidez para préstamo a tasa de interés baja en los próximos meses, a menos que baje la tasa de interés de una forma significativa la Reserva Federal, lo cual le asignamos una probabilidad de casi 0. Es decir, que lo que muy probablemente suceda es que le baje ligeramente la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que por lo menos en lo que viene en los próximos meses no habrá una política monetaria que ayude al sector construcción. Ya el sector construcción va a comenzar a exhibir una desaceleración porque el empuje de la política monetaria, que tiene su rezago, que se manifiesta durante varios meses, luego comienza a agotarse. Eso que sucedió el año pasado de un empuje que fue y terminó casi en 10% de crecimiento en diciembre y que ya comienza a tener un promedio de algo más de 8%, la pregunta es, ¿se va a poder mantener? Y yo le digo a ustedes, va a irse agotando ese efecto de la política monetaria. Ese efecto de ese boom monetario del año pasado comienza a agotarse. Y se va a reflejar entonces en los próximos meses. Se va a ir desacelerando el ritmo de crecimiento del sector construcción y asimismo entonces se va a ir desacelerando el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. ¿Por qué? Porque la tasa de interés activa y pasiva
no van a seguir bajando como sucedió el año pasado. De hecho, hemos visto que en la primera parte de este año ha habido un aumento de la tasa de interés activa, de la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la que cuando usted es constructor y va a adquirir un financiamiento le prestan, o cuando usted va a adquirir una vivienda y va al banco le prestan. Esa tasa está subiendo. Y esto hace que obviamente el sector construcción desacelere su ritmo de crecimiento. Pero lo mismo va a suceder con manufactura, lo mismo debe suceder con comercio, lo mismo va a suceder con otras actividades que van a depender y dependen significativamente de lo que suceda con la política monetaria en los próximos meses. Ahora, además de ese factor que va a influir negativamente sobre la posibilidad de que República Dominicana pueda alcanzar el 5.4%, otro factor internacional que reduce también la probabilidad de que se pueda alcanzar esa tasa de crecimiento del 5.4% es la posibilidad de que se registren nuevos choques de oferta negativos a nivel internacional. Por ejemplo, el escalamiento del conflicto. Si hay un escalamiento de ese conflicto en el Medio Oriente o de Ucrania, Rusia, cualquiera de estos que puedan desembocar en un aumento de los precios de los combustibles y de otros bienes básicos, eso impactaría inmediatamente sobre las cuentas externas de la República Dominicana. Ese deterioro del término de intercambio significa menor poder de demanda, menor poder de consumo, menor poder de inversión y por lo tanto menor ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Por otra parte, también influye sobre las finanzas públicas. El subsidio que hay a los combustibles. Si el precio, por ejemplo, del barril de petróleo sube a los $100, se coloca ese subsidio por encima de $1,000 millones de pesos semanales. Ese subsidio al inicio de año, cuando el petróleo era $70, estaba en $70 el barril, era de apenas 100 millones de pesos el subsidio. Llegó hace unos días el subsidio a 730 millones de pesos cuando estaba en 85, $86 el barril de petróleo. Es decir, que esa subida de $16, además de tener un impacto anualizado sobre las cuentas externas de alrededor de $800 millones, en el caso de las finanzas públicas ha habido un deterioro adicional por la necesidad de incrementar el subsidio de más de 600 millones de pesos semanales. Entonces, fíjense cómo el posible escalamiento del conflicto en el Medio Oriente pudiera desembocar en un aumento de los precios de los combustibles y eso a su vez impactar negativamente sobre la posible tasa de crecimiento que pudiera alcanzar República Dominicana. Entonces, ¿qué hay de positivo sí en la economía internacional que vale la pena resaltar? Lo que está sucediendo en la economía norteamericana, que tiene todavía un ritmo de crecimiento del 2.7%, y que se va a mantener el pleno empleo. Y eso es favorable para el país. Ahora, lo que hay que ver cuando uno analiza lo que es ese impacto favorable que va a tener la economía norteamericana sobre las remesas, sobre el flujo de turistas, etcétera, y netea con lo que es el impacto negativo de la política monetaria de los Estados Unidos y la limitante o condicionante a la política monetaria local y el posible aumento de los precios internacionales de los combustibles. Cuando yo neteo todo eso, llego a la conclusión de que esa tasa de crecimiento que está proyectando el Fondo Monetario Internacional, la probabilidad de que eso ocurra es pero significativamente muchísimo más baja que otros escenarios. Eso es lo que yo pudiera decir. Es decir, que la probabilidad de que se alcance en la República Dominicana una tasa de crecimiento del PIB de 5.4 en 2024, podemos decir categóricamente que es muy baja. Ahora, yo por eso estoy pronosticando, utilizando los modelos que nosotros tenemos econométricos para pronosticar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana, que es más probable que la tasa se sitúe en el rango que va del 4 al 4.5%. Y ahora el dato en términos puntuales que más probabilidad pudiera tener en términos puntuales, es decir, tomando en consideración un nivel medio y una variación todavía más pequeña posible, es el 4.5%. Ahora ese es el dato que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, el entorno, porque no se puede pronosticar un solo dato, se pronostica el entorno. El entorno de 4.5% es lo más probable, de tasa de crecimiento de la economía dominicana, es lo que más probable ocurra en el año 2024. ¡Llévatelo, Cundo!